pasar ahora a la segunda parte del programa y queremos, nuestro próximo orador va a compartir con nosotros el porqué del premio Juana Gross de Olea y a quién se le está otorgando. Y estaba pensando, en una de las entrevistas que le hicieron a Rafael una vez, le preguntaron, ¿qué es lo que tú sientes por Cuba? Y él dijo, siento gran ternura. Y estaba pensando en nuestro próximo orador, porque ha entrado en distintas etapas de su vida, y a través de todas esas etapas de su vida, siempre ha sido ese amor por Cuba, y es un amor que siempre ha proyectado con intensidad, con convicción, bien si ha sido para pedir la palabra en el Pleno, para abogar por un preso político, o bien si ha sido para tratar de salvar a un balsero que estaba naufragando y que hacía falta que se le ayudara, o bien para ayudar a quizás alguien que no era cubano, pero que necesitaba de su servicio. Y cuando decide ya salir de la vida pública electa, ¿no?, como funcionario público, pues comenzó otra etapa de esa vida, otra etapa de ese servicio. Y ahí es donde verdaderamente he podido ver lo que muchos de nosotros siempre hemos visto, pero yo creo que se ha aumentado, y era esa palabra que utilizaba Rafael, esa ternura. Y Lincoln Díaz Balar siente esa gran ternura por Cuba, y siempre su mensaje y sus palabras están dirigidas a tratar de unir a todos los cubanos, los de allá y los de acá, los de las distintas generaciones, y es un ejemplo muy vivo de precisamente la fórmula del amor triunfante del que hablaba Rafael, que era amar a Cuba sobre todo y a los cubanos como nosotros mismos, ¿no? Y es precisamente esa, será, si Dios lo permite, la salvación de Cuba. Así que con ustedes, Lincoln Díaz Balar. Gracias a mi hermana Ana Carbonell, y a los panelistas, los tres, mi hermana Silvia, Orlando, que le pregunté si tenía por escrito sus palabras. Gracias a Dios las tiene por escrito. De tu corazón salieron esas palabras, Orlando. Gracias. Thad McCotter, thank you. Extraordinary your words, as always. A cada uno de ustedes, en la tarde de hoy, desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. La amistad es otra cara del amor. ¿Qué manifestación esta noche del amor entre nosotros y por Cuba? Realmente que yo me siento honrado en la presencia de cada uno de ustedes. Vamos ahora quisiera explicar en unos minutos el premio que vamos a otorgar. ¿Cómo se creó cuando formamos este instituto? Para mantener al día las ideas de Rafael Díaz Balar en y con ese amor por Cuba, que sirvieron como culto de cultivo de esas ideas y que continúa siendo tan fundamental para el futuro que ya se acerca. El instituto otorga un premio en nombre de Juana Gross de Olea. Y el primer premio fue otorgado póstumamente a ella, a través de sus sobrinos. Ustedes ven esa fotografía. A mí me impacta porque yo sé dónde estaban reunidos. En el año 59, en el año 60, en Nueva York. Había un amigo, León, que trabajaba en el mantenimiento de un edificio de condominio en Nueva York, en Manhattan. Y él facilitó
el sótano de ese edificio para que los hombres y mujeres de la Rosa Blanca se pudieran reunir. Le decían las catacumbas, el sótano del edificio donde trabajaba León. Ahí están reunidos. Una noche, después del trabajo, en las catacumbas. El que está haciendo uso de la palabra es el doctor Domingo Gómez Jimeranes. Cuando Fran, y no sé si está aquí esta noche, porque lo estaba esperando, el hermano de mi padre, o sea, mi tío Fran, se encontró en el año 59 con el doctor Gómez Jimeranes, en la ciudad de Nueva York, que ya en Nueva York tenía una cátedra en la Universidad de Columbia. Era médico e investigador. Tenía discípulos. Un hombre de extraordinario prestigio. Amigo personal de Albert Einstein. Si no hubiera sido cubano anticomunista, evidentemente hubiera sido Premio Nobel de Medicina. Hasta el punto de cuando murió Gómez Jimeranes y mi padre pronunció unas palabras en su funeral, después se le acercó un señor que se le presentó a mi padre como Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina, y dijo, Gómez Jimeranes merecía mucho más que yo el Premio Nobel de Medicina. No lo obtuvo porque era un cubano anticomunista. Pero bueno, la esencia del amor del cual hablaba Orlando Gutiérrez es lo que está simbolizado en el premio que otorgamos. El día probablemente más difícil de la vida de Rafael fue el 28 de enero de 1960, el día que fue a la cárcel aquí en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos en ese momento estaba en luna de miel todavía con Castro. Yo aprendí mucho sobre las cosas negativas, ¿no? De el sistema aquí en Estados Unidos a través de la experiencia de mi padre. Pero bueno, no es el momento para entrar en luz de detalles sobre eso. Lo que sí quiero decir, que ese día, 28 de enero de 1960, después que habían obtenido todos los premios para llevar una ofrenda floral, ustedes han visto la estatua de Martí al sur del Parque Central en Nueva York. Tenían todos los permisos. Cuando llegaron, vieron que la situación no era como esperaban. Habían muchos castristas esperándolos. Bueno, empezó la violencia por parte de los castristas. La policía le pidió a mi padre que fuera a firmar papeles para acusar a los que habían agredido, a los que tenían permiso. Mi padre dijo, bueno, sí, pero yo voy con mis hermanos. No, venga usted solo. No, yo voy con Fran y Waldo. Siempre leales, siempre tan buenos, tan unidos. Los hermanos. Y fueron, conjuntamente con 3 otros. Y ahí estaban, mi padre cuenta como, y está en el libro, estaban en la estación de policía, los policías muy amables, ¿quieren café? Habían pasado unos minutos y entonces entra el comisionado de policía de la ciudad de Nueva York con el cónsul general de Castro en Nueva York y entran a ver al jefe de la dependencia del precinto. Entraron y estuvieron muchísimo tiempo ahí y cuando salieron el comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, cuando iban a salir del salón, les dice a los policías, book them. Mi padre no entendía lo que era book them. Pero Georgie Fernández, otro que había estado aquí desde la Guerra Mundial, dijo, Rafael, vamos presos. Mi padre dijo, oye, pero no puedo repetir lo que dijo. Mi padre, pero ¿qué clase
Como que nosotros estamos aquí para firmar papeles acusando. Nos agredieron a nosotros. No había terminado la frase. Esos policías que tan amables habían sido, los tiraron contra la pared de una forma violenta. Los llevaron a la cárcel. Estuvieron varias horas en la cárcel. Los iban a acusar esa misma noche, 6 años, por agresión a la policía, aggravated battery against policemen, y una serie de cargos. Cuando mi padre le preguntó si tenía acceso a un abogado, le dijeron, no vas entonces a recibir 6 años, vas a recibir 12. Pero él había llamado, había un policía en la cárcel, y él le dijo, se sabía de memoria el teléfono de Víctor Anfuso. Me decía mi hermano Rafael el otro día, que hubo 3 amigos en la vida que le quedaron cuando comenzó esta odisea. Uno era Víctor Anfuso. Y el policía miró y mi padre le dijo, este es el teléfono, repitió el teléfono, pasó varias veces, apuntó el teléfono. Bueno, había llamado a la oficina, a la casa de Anfuso. Y la esposa le había dicho, no estaba Anfuso, pero el hijo, que era abogado, que su amigo Rafael estaba en la cárcel. Todo esto es el 28 de enero. Ya larga la noche. Llegó el joven Anfuso en el momento en que lo iban a condenar a 6 años. Ya entró otro aspecto del sistema. El juez electo, el hijo del alcalde, el hijo del congresista, parte del poder político local, fue respetado por el juez. Ya no era solo las órdenes que recibía de arriba. Entonces, esto es interesante, ¿no? Como la historia, bueno, la intrahistoria. El abogado pidió lo que se llama en inglés un continuance. Judge, these are my personal friends. I ask for a continuance. There's more to the story here. Esto es más complejo. Vamos a posponer el asunto. Y el juez otorgó el continuance al hijo del congresista, aliado políticamente con el juez. Esa noche había un meeting de estos hombres. Cuando van a Nueva York, la calle 49 y Lexington, hay un hotel ahí que ahora es el W, era el Belmont Plaza, y habían unos 200 o 300 cubanos esperando a ver cuándo se iba a empezar el acto. Y ya era tardísimo en la noche cuando lograron salir y llegaron. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es el día más doloroso, el día más solo, no más doloroso, porque qué es más doloroso que cuando uno pierde la patria, pero el día más solo de Rafael Díaz Balart. Mi padre, en lo que me cuentan amigos ese día, pronunció probablemente su mejor discurso, porque fue un discurso arraigado, fundamentalmente basado en la doctrina del amor. Y dijo, en esa noche, Cuba ha caído en manos de la anti-Cuba, está siendo arrasada, va a ser totalmente destruida, aunque la nación cubana va a sobrevivir y va a resucitar, pero va a ser agredida, arrasada, torturada. La única cura, el único antídoto en el que tenemos que creer y sentir profundamente para acabar con esta anticuba que ya está arrasando con nuestra nación, es el amor. Tenemos que aprender a amarnos. No podemos continuar fusilándonos.
tenemos que darnos cuenta que Cuba necesita una extraordinaria dosis de amor. Y se puso de pie Juana Gros de Olea. En ese momento me cuenta mi padre, naturalmente, no podía contestarle a Juana, no podía contradecir a Juana. Un año antes le habían asesinado 3 hijos a Juana. 3 de sus 4 hijos. 2 de ellos en una fosa común fueron echados por Raúl Castro. Había ido Juana la noche antes a hablar con el supuesto fiscal del caso. Le dijo, no hay ninguna acusación contra sus hijos, no se preocupe, señora. Eran dispatchers, enviaban perseguidoras cuando había un problema. No hay problema, señora. Puede venir mañana. No hay problema, no hay acusación contra sus hijos. Eso fue el día antes de que los fusilaron de madrugada y los echaron a 73 cubanos en una fosa común. Un hermano que trabajaba en una cafetería oyó los nombres de los asesinos y bandidos que habían sido ajusticiados por los tribunales revolucionarios, y oyó los nombres de sus 2 hermanos. En ese momento increpó a unos milicianos ahí, imagínense cómo, y lo mataron también. O sea que un año antes Juana había perdido 3 hijos asesinados. Se puso de pie. Ya mi padre me contaba toda la vida, me contó mi padre. No, yo ahí sí que no iba a responder, me iba a sentar. Que es lo que esperaba, ¿no? Que iba a decir Juana. Tienes razón, Rafael. Tenemos que aprender a amarnos. Solo el amor puede ser la tónica y el motivo de ser de nuestra república. Fíjate si tienes razón, Rafael, que yo no quiero que jamás exista otra madre cubana que tenga que sufrir lo que yo voy a sufrir hasta el último día de mi vida. Esa es Juana Gros de Olea. Así que nombramos el premio Juana Gros de Olea por lo que significa, no solo su ejemplo, sino en lo que creía y en lo que predicó el resto de sus días esa señora. Y le otorgamos el primer premio. Y el segundo premio lo estamos otorgando a este señor, póstumamente, a través de su hija que nos honra con su presencia en la tarde de hoy. Cita. Yo me crié, mis hermanos saben, nos criamos escuchando de Gómez Jiménez, amigo de Einstein. Como les dije anteriormente, claramente hubiera sido premio Nobel. Utilizaba la matemática en la medicina, aún antes de las computadoras. Imagínense lo que hubiera sido en esta época. Cuando Frank, el hermano de mi padre, le dijo, oye, ve a Gómez Jiménez, ve y habla con él y pídele que se una, que sea el presidente de la Rosa Blanca, por su prestigio, grandeza. Por cierto, Gómez Jiménez había ante los excesos de Batista. Al final, en el 58, le otorgaron un premio a Gómez Jiménez, lo condecoraron en Francia. Devolvió la condecoración porque se la habían dado a Batista. Profesor en Columbia University. Mi padre se le acerca y le dice, doctor, yo lo único que le puedo ofrecer es discriminación,
agresiones, ataques. Pero usted es una gloria de Cuba. Lo que sería para la Rosa Blanca si usted la presidiera. Constituiría un profundo honor. Le dijo Díaz Balart, ¿cómo no? Estos bárbaros ya han comenzado a destruir a Cuba. Todo lo que podamos hacer es poco. Y denunciaron los fusilamientos. Y fue el primer presidente de la Rosa Blanca. Nos criamos con una devoción y una admiración por él. Para mí es un profundo privilegio poder honrarlo póstumamente en la tarde de hoy a través de su hija. Ese es el premio que estamos otorgando al investigador, al matemático, al médico, tierno médico, pero sobre todo al cubano, doctor Domingo Gómez Jiménez. Cita, ¿dónde está Cita? Diana. Aquí. Aquí, ya lo encontré. No sabía dónde estaba el premio. Ven acá. Cita. Mira. ¿Qué clase de padre tuviste, eh? El más bueno. Qué honor para nosotros poder darle este premio a través de su queridísima hija del Instituto La Rosa Blanca, a ese gran cubano, doctor Domingo Gómez Jiménez, que le dijo sí a Cuba. Le otorgamos el premio Juana Gros de Olea desde lo más profundo de nuestros corazones a través de su hija.